Hola, buenas tardes. Quisiera saber si se escucha adecuadamente, por favor. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar. La clase de hoy, la conversación, es sobre discalemias y discalcemias. Obviamente que el primer problema, discalemias, es mucho más frecuente que el segundo. Así que empezaremos por este. Y a manera de preámbulo, voy a presentar este caso rapidito, un par de líneas nada más. Tengo un paciente que tiene caída, sufre una caída golpeándose las rodillas y las piernas, por lo que cae en reposo en cama, a raíz de esta supuestamente por los golpes de la caída. Tratando de resumir, para resumir, es el caso del paciente Khaled. Él presenta el diagnóstico de COVID. Le va bien, se maneja ambulatoriamente y tiene debilidad. Ya en la convalecencia, debilidad en miembros inferiores. Más o menos este sería el video. Hablando, doctor. Hay debilidad de miembros inferiores, flacidez, disminución del trofismo muscular. Yo, hablar, bueno, claro. Del otro lado, ¿cómo lo ves ahí? Mucho más tono muscular que. Ya. Donde quiero llegar es lo siguiente. Paciente llega con un diagnóstico de síndrome Guillain-Barré, que es una polineuropatía autonómica desmielinizante. Eh, sin embargo, al final, resumiendo, lo que tuvo fue una discalemia, una hipocalemia, que puede simular un cuadro de miastenia gravis, incluso un cuadro de Guillain-Barré. Ahí tiene los valores de potasio, llega con valores de 2,3 de potasio. Así que empezaremos con hipocalemia. Algunos datos generales. Hipocalemia es la disminución del potasio sérico por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro. Si nos preguntaran cuál es la causa más frecuente de hipocalemia en un hospital general, tendríamos que decir que es la pérdida gastrointestinal o el uso definitivamente de diuréticos, y resaltan los diuréticos tiácidas, las tiácidas. Luego abajo tienen esta tablita los grados de hipocalemia. Ahora, es algo que tienen que recordar, hacer el correlato. Cada grado de hipocalemia vamos a plantear la disminución del potasio corporal total. Si es leve, que es hasta 3, habrá un déficit de 100 miliequivalentes. Cuando es moderado, hasta 2,5 miliequivalentes por litro, el déficit será de 100 a 200 miliequivalentes. Y finalmente, cuando es severo, o sea, debajo de 0,5, como el paciente que les he mencionado, ya el déficit es 300 miliequivalentes, perdón. Si ustedes consideran el manejo, los famosos retos de potasio, en el hospital, por ejemplo, hacemos retos con ampollas de Calium, de cloruro de potasio al 20%, 10 mililitros, que traen 27 miliequivalentes. Sin embargo, es bueno saber que ya en el manejo, lo cual verán con más detenimiento en medicina interna, que van a requerir como máximo, podemos pasar por vía periférica, 40 miliequivalentes. Es decir, poco menos de 2 ampollas. Entramos al cuadro clínico. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente tiene una discalemia, tiene hipocalemia? Hay varios órganos que pueden estar afectados, pero el que está de color anaranjado es lo que primero nos interesa a nivel cardíaco y a nivel neuromuscular. Eso es típico para poder plantear hipocalemia. ¿Cuándo planteo hipocalemia? Cuando el paciente tiene debilidad.
disminución de la fuerza muscular, como el paciente que mostré al inicio, debilidad muscular, hay astenia, parestesias también, sensación de hormigueo, por ejemplo, y vamos a encontrar una debilidad muscular con una disminución de los reflejos osteotendinosos, los rotulianos, por ejemplo, que eso ya verán en el penúltimo capítulo. Ya a nivel del corazón, el paciente se va a quejar de palpitaciones. ¿Qué pienso yo cuando un paciente se queja de palpitaciones? Pienso, en primera instancia, en arritmias. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente? Taquicardia sinusal, que es una arritmia rítmica. En este caso, el paciente va a empezar a presentar extrasístoles. ¿Qué es una extrasístole? Es un latido anormal que aparece antes de tiempo y seguir una pausa compensadora. Así que, y después pueden aparecer otras arritmias más complejas que luego veremos cuando mostremos el electrocardiograma. A raíz de esto, el paciente se queja de disnea, obviamente, y de mareos. Siempre es bueno diferenciar mareo de vértigo. Mareo es la sensación de desvanecimiento, sensación de que me voy a caer. En cambio, vértigo es cuando me da vuelta la cabeza o las cosas a mi alrededor giran. Pues ahí tenemos vértigo. En este caso son mareos. Si me preguntaran qué espero encontrar en un paciente que tiene hipocalemia en el estudio de gases arteriales, en el AGA, mi respuesta sería definitivamente alcalosis metabólica. Y paso a explicar. Imagínense el intravascular, un intravascular depletado de iones de potasio, un intravascular con hipocalemia. Bueno, ante esta situación, el intravascular le pide, el intravascular, claro, le pide al intracelular, le pide que le envíe potasio, que es lo que necesita. Y el intracelular le acepta, pero le dice, ya, te acepto, pero te los cambio por hidrogeniones. Así que pasa potasio al intravascular, pero sale hidrogeniones rumbo al intracelular. A través de la potasio-hidrogenión, la bomba, potasio-hidrogenión. De tal manera que la hipocalemia, ¿a qué va a llevar? A alcalosis metabólica por la pérdida de iones hidrogeniones. Después también tenemos a nivel renal poliuria, polidipsia, que son síntomas que ustedes recordarán de hiperglicemia, solo que en este caso no son por hiperglicemia y se deben a alteración de la función de los túbulos renales. Finalmente tenemos a nivel del sistema nervioso central. Nosotros cuando vemos un paciente que tiene un síndrome confusional agudo, que está en somnolencia, inmediatamente pensamos en un trastorno, una disnatremia o una disminución de la glucosa, de la glucosa sérica. Pero también no hay que olvidarse de las discalemias. Las discalemias pueden llevar también a alteración del estado de conciencia, tanto la hipocalemia como la hipercalemia. Si no me preguntas cuál de las dos puede producir con más frecuencia alteración de conciencia, tengo que decirte que hipercalemia. Incluso puede llevar un cuadro de psicosis, que son ya palabras mayores. Ese es el cuadro clínico. Ahora, los invito a ver este enfoque, que es de tipo algoritmo, es tipo algoritmo. Una vez que yo estoy por lo expuesto, por la clínica que he mencionado, yo estoy sospechando que mi paciente tiene hipocalemia y lo corroboro inmediatamente pidiendo el examen correspondiente. Suponiendo que lo he corroborado, entonces ahí tengo que plantear cuál es la causa de esta hipocalemia. Y lo vamos a ver así paso a paso, con algoritmos que es una necesidad en este capítulo de semiología renal, es una necesidad los algoritmos, los esquemas y los cálculos y utilizar la calculadora. Miren, en primera instancia tengo tres preguntas. Ante todo paciente que tiene hipocalemia, tres preguntas. ¿Ha estado alimentándose menos? ¿Ha habido menos ingesta de potasio? Segundo, ¿se trata de una pseudo hipocalemia? Esto lo vemos en caso de leucocitosis pirosa severas que van en relación a leucemias. Estamos hablando de por encima de 50.000 por milímetro cúbico. Y la tercera pregunta, ¿existe evidencia de redistribución de potasio?
Yo le podría decir que en hospitalización, una sala como en la que yo trabajo, hipocalemia es de todos los días, compañeros. Todos los días vemos hipocalemia. Ya no llama la atención. Estamos acostumbrados a manejar hipocalemia de todos los grados. ¿Y por qué? Para mí, mi hipótesis de trabajo es que la hipocalemia, o mejor dicho, el potasio sérico también es un marcador inflamatorio. ¿Qué va a producir la inflamación? La inflamación va a producir vasodilatación y alteración de la permeabilidad y va a producir una redistribución del potasio. El potasio va a escapar del intravascular. Puede ser por la activación de la bomba potasio, sodio-potasio, la ATPasa sodio-potasio. Así que para mí, una variable importante que lleva a hipocalemia en hospitalización es la inflamación. Y vemos que el paciente, una vez que manejamos la causa de fondo, empieza a elevarse como por arte de magia el potasio sérico. Es más, hasta le puedo decir lo siguiente. Ya vimos en las láminas anteriores que si un potasio está por debajo de 2,5 milivalentes por litro, ¿cuánto es el déficit? 300 mil equivalentes a más. Pero ¿qué resulta? Que nosotros damos dos pequeños retos que le dije es de una ampolla de calium, 27 mil equivalentes en una hora, y la siguiente ampolla en la segunda hora, o sea, en total 54. Pero ¿cuánto teóricamente es el déficit? 300 mil equivalentes. Pero le pedimos el control y ese potasio que estaba en 2,3 ya está en 4. Te dirán, pero ¿y eso cómo es posible? Si no estamos reponiendo el déficit que tiene de potasio corporal total. Y para mí es que cuando nosotros retamos al paciente, cuando nosotros damos potasio sérico, también estamos estimulando a que el potasio que ha salido del intravascular regrese. Esa es mi hipótesis. Habrá que ver si estoy en lo correcto. Lo que le decía, la redistribución puede ser por activación del sistema simpático o por un rápido anabolismo. Voy a dar algunos ejemplos, no hay tiempo para mencionar todo. Liberación de beta-2 agonistas. El estrés, hay fármacos como las hormonas tiroideas, por ejemplo, como los nebulizaciones con catecolaminas y también el rápido anabolismo en pacientes que reciben vitamina B12 endovenosa en el manejo de anemia megaloblástica o una rápida recuperación de cetoacidosis diabética. Creo que mención aparte es la parálisis periódica eh, hipocalémica en este caso. Ojo con esto, parálisis periódica hipocalémica. Un paciente que tiene hipertiroidismo, tirotóxica, puede presentar episodios de debilidad muscular de un momento a otro, que justamente coinciden con una caída del potasio por debajo del valor normal. A eso le llaman parálisis periódica tirotóxica y está asociada a hipertiroidismo, sobre todo en pacientes que tienen ascendencia asiática. Luego tenemos medicamentos. ¿Qué medicamentos producen redistribución? Los beta-2 agonistas que mencionaba en nebulizaciones, las pseudoefedrina en el caso de congestión nasal, insulina por estímulo a bomba sodio-potasio, anestésicos, etcétera, etcétera. Luego, una vez que hemos descartado esas tres primeras posibilidades, una vez que hemos contestado esas tres primeras preguntas y la respuesta es no, tenemos lo siguiente. El, ah, tenemos acá. em, Vamos a pedir potasio urinario. Potasio urinario menor de 20 o mayor de 20 es el punto de corte de potasio urinario. Si tenemos que es menor de 20 milicalentes por litro, es por pérdida extrarrenal. Si es por más de 20 miliequivalentes, sería una pérdida renal. Entonces vamos a empezar por pérdida extrarrenal. Necesito de todas maneras un AGA. Yo no puedo valorar realmente la hipocalemia
o la hipercalemia si es que no tengo un AGA a la mano. Así que tengo acá en los extremos dos posibilidades. Que haya hipocalemia y estoy encontrando acidosis metabólica y hiperclorémica, o sea, con handicap normal, o que tenga alcalosis metabólica. En el primer grupo, alcalosis, em, en el primer grupo mejor, hipocalemia por pérdida renal con acidosis metabólica hiperclorémica. El ejemplo clásico es diarrea aguda. Y la diarrea aguda con más frecuencia es infecciosa y sabemos que es toxigénica. Toxigénica bacteriana, siendo una de las causas más frecuentes E. coli. También por este medicamento polietilenglicol que se utiliza para limpiar el colon. En cambio, si hay alcalosis metabólica, puede ser por vómitos, por drenaje a gravedad, cuando colocamos sondas nasogástricas en los pacientes que se dirigen a una bolsa colectora y nos olvidamos. Y está drenando y drenando. Eso va a llevar a hipocalemia, eso va a llevar a alcalosis metabólica. Es importante recordar que em, un litro de esta drenaje se está perdiendo de 5 a 10 miligramos. No es mucho, ¿verdad? No es mucho. Un litro de vómitos, suena un poco feo, ¿no? Un litro de vómitos está perdiendo 5 a 10 milicalentes por litro. O también al haber recibido diuréticos en los días previos. Pero también puede ser con un pH normal en sudor profuso, ejemplo en hipertiroidismo. Vamos ahora al segundo grupo, es de causa renal, con un potasio em, urinario mayor de 20 milicolentes. Ahora, lógicamente que ustedes pueden encontrar unos números diferentes de repente en este tipo de esquemas. Yo estoy en mi referencia del libro Brenner de nefrología. Ahí he encontrado estos valores y son para mí los de uso común. Aunque también por ahí he visto que colocan 30. Bueno, tenemos, si es una hipocalemia por pérdida renal, se divide en dos grupos, dependiendo cómo está la presión arterial y el volumen plasmático efectivo. Puede estar normal o disminuido, o puede estar aumentado. Empecemos cuando el volumen plasmático está normal o disminuido. Necesito pedir ahí cloro urinario. Miren, hay la necesidad de pedir electrolitos urinarios. Y si es menor de 20, se dice que es una sensible al cloro, ejemplo por vómitos, incluso diarrea. Si es mayor de 20, se habla de una alcalosis metabólica resistente a la administración de cloro. Y en ese caso, sigo pidiendo electrolitos. Necesito calcio y creatinina. O sea, calcio como electrolito y luego creatinina urinaria. Y hago una división. Si la relación de calcio entre creatinina urinaria es menor de 0,15, sospecho en el uso de tiacidas o en ese famoso síndrome que lo ven más en pediatría, una tubulopatía, síndrome de Gitelman. En cambio, si la relación entre el calcio urinario, entre creatina urinaria, es mayor de 0,2 por diuréticos de asa como furosemida o el famoso síndrome de Bartter, que también puede darse en adultos. Hemos tenido el año pasado una paciente, Carmela, me acuerdo su nombre, que llegó por una disminución de casi todos los electrolitos, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, etcétera, etcétera. Y al final fue el diagnóstico de síndrome de Bartter tipo 5 que puede darse con más frecuencia en adultos. Si también me preguntaran, a ver, si me preguntaran, ¿cuál diurético deprime más el potasio? ¿Cuál diurético deprime más el potasio? Y te debiera que elegir entre tiacidas y furosemida, mi respuesta es tiacidas. Ahora, llama la atención puesto que tiacida es un diurético menor, es un diurético de baja potencia, distal. En cambio, la- el diurético de asa, la furosemida, actúa a nivel de la asa gruesa ascendente de Henle, es más poderoso, más potente. Lo que pasa es que la respuesta está en cuál de los dos te hacen perder más calcio. ¿Cuál de los dos te hacen perder más calcio? Y es en las tiacidas. Y las tiacidas
Em, Doctor, disculpe, no tiene audio. perdón, gracias, gracias, te agradezco. ¿Ah? Ya, entonces entramos al segundo grupo. O no sé, al fin, parece que no. Le decía al final de este esquema de, repito, hipocalemia por pérdida renal con volumen plasmático efectivo normal o disminuido. Decía que al final el diurético que produce mayor hipocalemia no es la furosemida, sino es la tiacida, la tiacida. ¿Por qué? Porque la furosemida, como pueden ver acá, hace perder más calcio en la orina. Y ese calcio urinario aumentado disminuye la pérdida renal de potasio. Esa sería la explicación. Entonces, ¿cuál produce más hipocalemia? Es la tiacidas, no la furosemida. Entramos a este grupo de con presión arterial aumentada y con volumen plasmático efectivo aumentado. Y decía que aquí hay que pedir aldosterona y renina para ver la relación entre estas dos hormonas, aldosterona sobre renina. Y tengo tres combinaciones. La primera, ambas están disminuidas. Aldosterona baja, renina baja. Aquí tenemos el síndrome de Cushing que vemos en medicina interna de cuando en cuando y ya menos frecuente el síndrome de Liddle, otra tubulopatía. La otra combinación es aldosterona alta con renina baja, que esto seguramente lo han tocado en el capítulo de semiología cardiológica, porque estamos hablando de una causa de hipertensión arterial secundaria, que es el hiperaldosteronismo primario. Tú cuando planteas que la causa de esta hipertensión arterial secundaria, sospecho que es secundaria porque sea un gente joven, menos de 30 años. Sospecho que es secundaria porque los niveles de presión son muy altos. La sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 110. Y sospecho, en tercer lugar, que es secundaria porque es refractario a tratamiento. Incluso le dicen a tres antihipertensivos. En ese caso, yo planteo, para mí esto es hipertensión secundaria. Ahora, si yo quiero guiar hacia una causa determinada, si el paciente se queja de debilidad muscular y le doso potasio y está disminuido, ni hablar. Yo tengo que dirigirme a sospechar en hiperaldosteronismo primario. Ya haré un plan de trabajo correspondiente. Y por último, ambos, la aldosterona y la renina están aumentados. Aquí tenemos estenosis de arteria renal. En estenosis de arteria renal, recuerden, ustedes que ya han hecho el examen de abdomen, la rotación de semiología digestiva, cuando sospecho, el razonamiento es el mismo. Yo sospecho por todo lo expuesto en una hipertensión secundaria. Luego busco soplos, ¿de acuerdo? Soplos en el abdomen. ¿Dónde? En los flancos, pero no solamente en los flancos, sino también en la línea media del abdomen. Hay una pregunta de Nan que decía, oculta sospechas de hipertensión secundaria y ocultas un soplo en la línea media del abdomen, ¿qué sospechas? Y la respuesta efectivamente es estenosis de arteria renal. Después, acá tenemos los eh, fármacos que sí producen una hipocalemia por pérdida. Porque antes hemos visto fármacos que producen hipocalemia por redistribución del potasio. En cambio, aquí es por pérdida. Si queremos hablar, empezaríamos por diuréticos, claro. Empezaríamos por furosemida, por las tiacidas que hemos visto que destacan como causa de hipocalemia.
Y luego corticoides, ni hablar, hidrocortisona, pero también hay algunos antibióticos que producen hipocalemia. Y eso me consta, me consta. Nosotros en Perú, los médicos tenemos que hacer unos capos en manejo de antibióticos. ¿Por qué? Porque todos los días vemos enfermedades infecciosas. Yo pienso que el médico peruano, una de las cosas, una de las fortalezas que debe tener o que tiene el médico peruano es que sabe manejar antibióticos. Ahora, que se utilicen mal ya es otro cantar, ¿no? Cuando se utilizan mal o se receta antibióticos por gusto y más por el negocio ya es otro cantar, pero en nuestra formación como médicos peruanos y por nuestra práctica, nuestra experiencia, sabemos manejar antibióticos sin ser infectólogos. Y así hemos visto que en la práctica un antibiótico que es un dolor de cabeza es muy bueno, claro, es un antiseudomónico y un antianerobio, eh, pero que nos da dolor de cabeza porque hace disminuir el potasio, sobre todo en adultos mayores, que es la piperacilina. Piperacilina que viene con un inhibidor de beta-lactamasas, el tazobactam. Piperacilina slash tazobactam. A los residentes les gusta decirle pipetazo. Ya. Ojo con piperacilina y después mero. Mero que utilizamos ya en infecciones severas. También puede producir hipocalemia. Uno tiene que estar preparado. Eso no indica que haya que suspender el antibiótico. Mal haríamos para suspender el antibiótico. Y metotrexate, etcétera, etcétera. Luego, continuamos. Hay un micrófono que está abierto. Agradecería que corten ese micrófono, por favor. Ya, luego tenemos, voy a pedir un EKG. Pido un EKG. Incluso yo no puedo hacer el dosaje de potasio. Parece que el enemigo tiene abierto el micrófono. El enemigo tiene abierto el micrófono, voy a tener que silenciarlo. Bueno, le decía, voy a pedir un electrocardiograma. Es decir, si no tengo la posibilidad, no tengo la posibilidad de hacer un dosaje en el lugar donde yo esté, no tengo la posibilidad de hacer dosaje de potasio, bueno, le pido un EKG y les aseguro que con el EKG yo voy a hacer el diagnóstico de hipocalemia. Estoy completamente seguro. Mira, acá en esta tablita tienes los grados de hipocalemia y qué es lo que voy a encontrar en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Decíamos que es leve hasta 3. En este caso la onda T. La onda T que tiende a ser plana, menor amplitud de la onda T. Cuando ya es moderado y llega hasta 2,5, la onda T ya es francamente negativa. Pero es negativa pero asimétrica, porque recuerden que la onda T negativa y simétrica pueden estar indicando isquemia subepicárdica. Acá en este caso es asimétrica. Hay un infranivel del ST también. Y esto se podría confundir, compañeros, ustedes que también han hecho la rotación, les decía, de el capítulo de semiología cardíaca, se puede confundir con una sobrecarga de presión fácilmente. Hipocalemia, compañeros, las características, cuando es una hipocalemia moderada, las alteraciones en el electrocardiograma se pueden confundir con una sobrecarga de presión. Porque cada caracteriza la sobrecarga de presión, ondas T negativas e infranivel del ST. Así que hay que ver esto en el contexto del paciente. Nosotros no solamente nos guiamos en base a la interpretación de exámenes seriales, sino hacemos un correlato con el cuadro clínico del paciente, pues si no, tal vez estemos adivinando. Y aparece la onda U. La onda U es una segunda onda positiva que sigue al potasio. Eh, Ya la onda U será mucho más prominente cuando la hipocalemia es severa, está por debajo de 2,5 milivalentes por litro. La onda T es negativa y muy profunda. El QRS, este QRS tiende a ensancharse, valor normal es de 0,10 segundos, será mucho más. Hay también prolongación del intervalo PR y del QT. Todo esto, compañeros, esta prolongación del QRS, del QT, del PR, nos va a llevar a arritmias. La prolongación del PR ya está hablando de bloqueo auriculoventricular.
La prolongación del QT nos está llevando a una arritmia que se llama arritmia ventricular, una taquicardia ventricular que denominan los cardiólogos como polimorfa. Así que de ahí la importancia de manejar la hipocalemia, porque el paciente puede desarrollar una arritmia y esa arritmia puede poner en peligro su vida. Después, tenemos acá la hipocalemia. Esto le voy a explicar rapidito, tal vez les parece un poco difícil, pero creo que si atendemos vamos a ver que no es difícil. Como le dije, el potasio sérico tiene que ser visto conjuntamente con el pH. Yo no puedo decirte realmente cuál es el grado de alteración del potasio si no tengo el pH. Y vamos con este ejemplo. Dicen, en un paciente diabético que tiene potasio sérico 4 miliequivalentes y un pH 7,2, está en acidemia, probablemente esté en cetoacidosis diabética. Este potasio que te da la máquina no es real, no es real. ¿Por qué? Porque el potasio, o mejor dicho, el pH ácido del intravascular, este pH ácido va a producir, el intravascular en este caso va a pedir hidrogeniones. Va a pedir hidrogeniones y estos hidrogeniones tienen que ser intercambiados por potasio. En otras palabras, la acidemia en el intravascular va a hacer que pase potasio del intracelular al intravascular. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Pero memoricen esta relación. Por cada disminución del pH de 0,1, el potasio sérico aumenta, es decir, pasa al intravascular 0,6 miliequivalentes. Vamos a aplicarlo acá. Si tiene 4 de potasio sérico y un pH de 7,2, ¿cuántas veces 0,1 ha disminuido el pH? Dos veces. Dos veces 0,1. ¿Y cuántas veces 0,6 ha pasado al intravascular? Dos veces. Entonces tengo que multiplicar 0,6 por 2 sería 1,2. Bueno, ese 1,2 que ha ingresado al intravascular tengo que descontárselo al potasio sérico que me ha dado la máquina. O sea que el potasio real es 7 perdón, 4 menos 1,2. Y 4 menos 1,2, si no me equivoco, es 2,8. O sea que el potasio real es 2,8. Entonces no se olviden, simplemente memoricen esa relación. Por cada 0,1 que disminuye el pH, aumenta, o sea, pasa por redistribución 0,6 milivalentes de potasio. Y eso que ha pasado al intravascular tengo que descontarlo. Eso se llama corregir el potasio, corregir en una situación de acidemia. Entramos ahora al otro problema que es hipercalemia. ¿Cuál es más frecuente, hipocalemia o hipercalemia? Para mí, más es frecuente hipocalemia, por lo que le estaba contando. Hipercalemia tiene más que ver con la RC. Y por supuesto que tenemos pacientes, muchos pacientes con RC, desde que inauguraron la unidad de diálisis en el Hospital 12 de Mayo, que ya es más de una década, aumentaron los pacientes con ERC porque van a dializarse y algunos se quedan también hospitalizados. Vemos dos brazos, los dos brazos de hipercalemia facticia. Antes se tomaban la muestra de sangre con ligaduras, cosa que ya no se hace, y eso llevaba a hemólisis en el tubo y aumento del potasio. También puede haber una hipercalemia facticia cuando hay aumento severo de los leucocitos. Estamos hablando del rango de leucemia y también trombocitosis. Pero también tenemos hipercalemia por redistribución. Cuando no hay estímulo del ATPasa sodio potasio, el homopotasio, es decir, falta insulina. O cuando se bloquea el otro estímulo que son las catecolaminas, cuando usamos beta bloqueadores. O en una situación de intoxicación digitálica. Listo. Dejando de lado estos dos brazos, pero antes de pasar, vemos esta tablita de los grados, cómo se dividen los grados de hipercalemia.
Hipercalemia leve es hasta 6,5, moderada hasta 7,5 y mayor de 7,5 ya es severa. Aquí quería mostrarles un paciente con ERC. ¿A partir de qué momento ya hay que esperar estos trastornos hidrolíticos como hiperfosfatemia, hipocalcemia? Van de la mano. Hipocalcemia con hiperparatiroidismo secundario e hiperfosfatemia van de la mano. Esto se llama una complicación de la enfermedad renal crónica conocida como osteodistrofia renal. Y hay una enzima que trabaja menos, que se produce menos, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y eso va a influir para que disminuya el potasio sérico. Así que, ¿a partir de cuándo? Cuando está por debajo, o cuando está por debajo de 60 miliequivalentes, ya empiezan este tipo de complicaciones. Y digamos que el punto crítico ya es por debajo de 20 o 15. 20 o 15 ya aparecen estas alteraciones electrolíticas en un paciente con ERC. Vamos al cuadro clínico. El cuadro clínico es parecido a hipocalemia. Lo que vimos en antes, dos órganos blancos, corazón y sistema neuromuscular. Corazón prácticamente lo mismo, el paciente se queja de palpitaciones, tiene disnea, hipotensión. Esto es mención aparte, compañeros, mención aparte. Quiero darles un tip, si se quiere. Cuando tú veas un paciente que tiene enfermedad renal crónica conocido, estás haciendo el diagnóstico y está hipotenso, llega hipotenso a emergencia y le toma la frecuencia cardíaca y está bradicárdico. Tú sabes que lo que tiene que suceder en una situación de hipotensión es más bien que aumente la frecuencia cardíaca, que haya taquicardia. Eso es lo coherente, ¿verdad? Pero cuando te encuentres en este escenario atípico de hipotensión arterial con bradicardia, piensa en disautonomía. Disautonomía. Si estás en nefrología, la causa es hipercalemia severa. Ojo, en el cuadro clínico, hipercalemia severa, hemos visto severa cuando es más de 7,5 milicalentos por litro, que va a haber hipotensión con bradicardia. Ya sabes. Si vamos a neurología, ¿qué va a haber? Un infarto en el territorio de arteria cerebral. Si vamos a cardiología, ¿qué va a haber? Va a haber un infarto inferoposterior. Son causas de hipotensión, pero con bradicardia. El sistema neuromuscular, parecido también a hipocalemia, debilidad muscular, flacidez, todo esto precedido por parestesia, sensación de hormigueo, de calambre, corriente eléctrica y parálisis con hiporreflexia. A nivel renal también poliuria y sí, puede comprometer también el sistema nervioso central, dando letargia, sopor y coma. Y como le pregunté, o me hice una pregunta en antes, de en hipocalemia versus hipercalemia, ¿cuál puede producir con más frecuencia compromiso del estado de conciencia? La respuesta es hipercalemia. Hipercalemia severa. Después, en, en cuanto, vamos ahora a continuar, vamos a continuar. Estoy haciendo ingresar a unos alumnos que están esperando, no sé si seguirán esperando. Vamos a dividir según el filtrado glomerular, que puede ser mayor de 20 mililitros por minuto o puede ser menor. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar la aldosterona y voy a utilizar la renina para hacer mi planteamiento diagnóstico. Creo que ya está. Bien. Primero, que el filtrado glomerular esté mayor de 20. Y si hay una aldosterona disminuida, con una renina disminuida, eso lo puedo ver en diabetes mellitus. ¿Cómo le llaman? Le llaman hipoaldosteronismo hiporreninénico. ¿Cuál es la causa? Diabetes mellitus. O sea, diabetes mellitus puede producir, esta puede ser una buena pregunta, diabetes mellitus puede producir hipercalemia sin que haya enfermedad renal crónica por hipoaldosteronismo hiporreninénico. Pero, suponiendo que la renina está normal,
hay una disminución de la aldosterona, pero con renina normal, y el cortisol está disminuido, estamos ya frente a la enfermedad de Addison. Pacientes varones, jóvenes de mediana edad, hiperpigmentados, adelgazados, que se quejan de diarrea crónica y tienen manchas en la mucosa oral. Más o menos el perfil clínico de los pacientes que tienen Addison. Y con más frecuencia aquí en nuestro medio, todavía en nuestro querido Perú, la causa sigue siendo TBC. Después, pero también hemos visto la semana pasada en la sala San Antonio un joven de 18 años con enfermedad de Addison. Creo este es para el siguiente capítulo. Todavía ahí estará el jovencito. Y que tiene toda la pinta de enfermedad de Addison y es por una adrenalitis autoinmune. O sea, no todo es TBC también, ¿ah? Ese es la otra prejuicio que tenemos los peruanos. Todo lo queremos llevar a TBC. Después, cuando el filtrado glomerular es mayor de 20 mililitros por minuto y con una aldosterona aumentada, tengo dos posibilidades: por una disminución de la secreción de potasio, por un aumento de la resorción. Por una disminución de la secreción de potasio, ahorradores de potasio, como cuál, como espironolactona, que está dando la hora ahora en cardiología, la espironolactona, y aumento de la resorción de potasio, una uropatía obstructiva. Ya cuando el filtrado glomerular es menor de 20, ya se habla de una enfermedad renal crónica propiamente dicha. Le pido un electrocardiograma también para ver signos de electrocardiográficos, obviamente, de hipercalemia. En este caso, hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la alteración más precoz? Así preguntan, ¿eh? La alteración más precoz en el EKG, el electrocardiograma, de un paciente que tiene hipercalemia. Y la respuesta es ondas, como estamos viendo acá en la figura, ondas T picudas. Dicen en tienda de campaña. Ondas T picudas, vamos a encontrar hasta 6,5 milicalantes de aumento del potasio. Luego, con un aumento moderado, ya hay cambios adicionales. El QRS se ensancha, la onda P se aplana y la onda T sigue siendo picuda, pero ancha. Esos son los cambios que te están indicando que la hipercalemia es severa, moderada, perdón. Onda T plana, QRS ancho y la onda T picuda, pero ancha también. Y cuando ya supera este valor de 7,5, o sea, estamos frente a una hipercalemia severa, cuando dijimos que puedes encontrar hipotensión arterial con bradicardia. Sí, justamente en esa etapa. En esa etapa, en el EKG, puedes encontrar ya alteraciones como esta, que el QRS que está ancho se une con la onda T y forma este tipo de ondas. Este tipo de ondas que son ondas sinusoidales. Esto ya está, sobre todo cuando el potasio está muy, muy elevado, más de 10 milicalentes, está indicando que se avecina la tormenta. La taquicardia ventricular, y que puede llevar a una fibrilación auricular donde necesitas utilizar el desfibrilador, sí o sí. A manera de retroalimentación, una pregunta rápida nomás. Un paciente con insuficiencia renal crónica, así se le llamaba antes, ahora le dicen enfermedad renal crónica. ¿Cuál de las alteraciones en el EKG no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? Y tenemos acá pues que con el diagnóstico de hipercalemia, la onda T isoeléctrica, claro, la onda T isoeléctrica tendría más relación con hipocalemia. La onda U es relativa y la P disminuida de amplitud lo vemos en hipercalemia. Entonces la respuesta ahí sería onda T isoeléctrica. Ese es todo un caso, se lo resumo rápidamente. Es un varón de mediana edad que tiene enfermedad renal crónica y acude por lo que estamos conversando: palpitaciones, vértigo y debilidad muscular. Eso ya me está hablando, ¿verdad? Que hay un daño en un órgano blanco aquí. ¿Cuál es? El corazón. Y si estamos hablando de alteración cardíaca en un paciente con ERC, ¿en qué pienso? Pienso en potasio. Pienso que el paciente tiene hipercalemia. Y luego mira la presión, está hipotenso. Y mira la frecuencia de pulso, está con tendencia a la bradicardia. Así que yo creo que puedo plantear acá, si está hipotenso, se queja de palpitaciones
tiene debilidad muscular, está hipotenso, con tendencia a la bradicardia, ¿qué tengo que plantear? Hipercalemia, pues. Hipercalemia severa, ¿de acuerdo? Incluso el pulso es bigeminado, que también puede verse en las discalemias, el pulso digeminado. ¿En qué consiste el pulso bigeminado? En un latido normal, seguido de un latido de una extrasístole en realidad. Un latido normal seguido de una intrasístole que puede ser QRS estrecho, QRS ancho y una pausa compensadora. Y se repite nuevamente. Latido normal, extrasístole, pausa. Latido normal, extrasístole, pausa. La vez pasada con los estudiantes, con los compañeros, encontramos una paciente que tenía trigeminismo. Y solo con el estetoscopio, trigeminismo. Yo en realidad, les confieso, yo pensaba que era un bigeminismo, pero ya haciendo el EKG vimos que tenía un latido normal, dos extrasístoles, pausa, un latido normal, dos extrasístoles, pausa, es trigeminismo. En este caso me preguntan, ¿cuál sería el manejo? Yo tengo que manejar acá la complicación, que es la hipercalemia. Y lo primero que tengo que hacer en una situación de hipercalemia severa es proteger el corazón. Es como cuando te enamoras. ¿Qué haces lo primero? Proteger tu corazón. Y aquí, ¿cómo lo vas a proteger el corazón? Dándole gluconato de calcio. Nada más, sin entrar en más detalle. Gluconato de calcio protege el corazón. Aquí tiene 60 años, enfermedad renal crónica, por enfermedad renal diabética, creatinina es en 4, una urea en 88, el sodio en 123. Si esto es agudo, cuando es por debajo de 120 es severo. Aquí sería moderado si fuera agudo. Potasio 7,5 está bastante alto. Dice, ¿cuál debe ser la actividad inmediata? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que más me preocupa en este momento? Es el potasio. ¿Qué se distingue por su momento acá? El potasio. Yo tengo que proteger nuevamente el corazón. ¿Y cómo voy a proteger? Con gluconato de calcio. Ante un paciente con antecedente de RC que convulsiona, mira, está convulsionando y tiene RC. Tengo varias posibilidades ahí. ¿Que está haciendo hipercalcemia? No, estaría haciendo hipocalcemia. Hipoglicemia sí. ¿Por qué? Porque los riñones son órganos que depuran, que metabolizan la glucosa, perdón, la insulina endógena. De tal manera que si trabajan menos los riñones en una situación de insuficiencia renal, habrá mayores niveles de insulina en sangre y tendencia a la hipoglicemia. O sea, hipoglicemia puede haber. Hiponatremia también, porque va a haber un aumento del agua corporal total y del sodio corporal total a predominio del agua. Así que puede haber también hiponatremia, conocida como hipotónica hipervolémica. Hipocalemia no, porque tiene que haber acá hipercalemia. Así que la respuesta es hipoglicemia más hiponatremia o hiponatremia. Entramos a los temas pequeñitos, ya para ir cerrando. La hipocalcemia es una disminución del calcio sérico por debajo de 8,5. Ahora, tenemos una cuestión acá, que habíamos estado acostumbrados a corregir el calcio sérico en base a la albúmina. Y esa es la fórmula que están viendo acá. Calcio corregido es igual al calcio medido, el que te da la máquina, más 0,8, que es una constante, por la disminución de la albúmina. 4 menos albúmina. Sin embargo, estos últimos años se está cuestionando esta fórmula y yo diría, compañeros, que no diría que hay que desechar esta fórmula, sino que es controversial. Creo que la palabra es controversial. Yo puedo utilizar esa fórmula y de hecho que en la práctica la sigo utilizando, pero tengo que comunicarles a ustedes, pues no lo voy a engañar, pues, ¿no? No voy a decir, no, esto tiene que utilizar, no. Te voy a decir que esto ya está cuestionado. Pero a mí en la práctica me sigue yendo bien corrigiendo el calcio serio. Aunque lo que te recomiendan, que puede ser una alternativa, es fijarte en el calcio iónico, el que te da calcio iónico. Sería mucho más exacto que este calcio de la sangre venosa. Las causas más frecuentes está el hipoparatiroidismo secundario, que es consecuencia de la intervención quirúrgica de la tiroides. Ustedes saben que están operando de tiroides, tiroidectomía total o subtotal, puede ser enfermedad de Graves, hipertiroidismo,
o también en cáncer. El cáncer más frecuente es el papilar. Así que, como consecuencia de esto, se pueden llevar de encuentro algunas glándulas paratiroides y llevar a una situación de hipo. De hecho, que hemos visto casos dramáticos, paciente gritando de dolor porque las manos estaban, pero las manos recontra contraídas, el paciente gritando de dolor, tal así que hemos tenido que darle gluconato de calcio como 10, no van a creer, como 20 ampollas en infusión y recién se relajaban las manos, recién le calmaban el dolor. Nunca había visto yo que se utilizaran tantas ampollas de gluconato de calcio. El cuadro clínico es parecido también a las discalemias. Acá tiene como órgano blanco corazón, puede dar hipocalcemia, hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, claro. Vamos a ver luego el EKG. Al neuromuscular también parecido, fatiga, debilidad muscular, parestesias, y hay dos signos clásicos que van a aprender cuando hagan el capítulo siguiente, el último, de endocrino. Signo de Chebostek, me dicen que se pronuncia diferente, pero le digo Chebostek, y Trousseau, y tetania en grado extremo. También hipocalcemia, hipercalcemia pueden producir un síndrome confusional agudo, pueden producir trastorno de conciencia. Otra vez me preguntas, ¿cuál con más frecuencia? ¿Hipocalcemia o hipercalcemia? Te tengo que decir hipercalcemia también. Después, poliuria polidipsia puede producir lesión renal aguda. La piel seca, dermatitis, las uñas frágiles, alopecia, dientes hipoplásico, cataratas. Todo eso puede producir la hipocalcemia. Este es el signo de, creo que no corre, ahí está, Trousseau. Con el manguito de tensiómetro, espero, no, primero, primero íbamos a Trousseau. No se ve bien, pero con el maniquito de tensiómetro hacemos como si estuviéramos tomando la presión y va a haber una flexión anormal de los dedos. Y Trousseau percutimos en la articulación temporomaxilar y va a haber una contracción de los músculos de la cara. Bueno, ya no quiere, pero esa es la idea. Seguimos. Le pido el electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué voy a encontrar? Alargamiento del QT. QT va desde el inicio del QRS, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Es el QT. El QT, saben que cada cuadradito, así viéndolo horizontalmente, cada cuadradito pequeñito es 0,4, 0,4, 0,04 segundos. 0,04 segundos. Aquí el valor, el rango normal de un QT es de 0,30 a 0,40. Saquen su cuenta. Aquí va a estar corto, o prolongado, perdón, más de 0,40. Entonces, el espacio QT se alarga a expensa del segmento ST, que se ve largo y aplanado. La onda T no se altera. Vamos ahora a hipercalcemia. Hipercalcemia, hemos visto varios casos de hipercalcemia sintomática. Uno por una neoplasia hematológica que lo vemos con frecuencia y que nos sorprende porque va variando su perfil clínico, va variando. Se da con más frecuencia en varones, también lo he visto en mujeres, pero más frecuente en varones, y es mieloma múltiple. ¿Cuál es la teoría de mieloma múltiple? Es anemia, baja de peso y dolor óseo. Más o menos es la triada que hay que manejar para plantear esa enfermedad. Lamentablemente, cuando sea esa triada, ya el caso, la enfermedad ha avanzado. Bueno, los pacientes con mieloma que llegan en sopor o somnolencia, deshidratados,
Y ese sopor, esa somnolencia, esa confusión mental es por hipercalcemia. Son pacientes que tienen hipercalcemia maligna, le dicen, sintomática. También hemos visto, trabajo en la sala de mujeres, también hipercalcemia maligna por el cáncer ginecológico, cáncer de cervix, que lamentablemente está aumentando la prevalencia de cáncer, eso nos preocupa. Realmente le echan la culpa a varios factores, incluyendo la vacuna contra el COVID, pero no hay nada, no hay nada comprobado respecto a eso. También tiene que ver las infecciones. Las infecciones tienen mucho que ver en la génesis del cáncer, hasta incluso el estrés mismo. Ya hemos visto pacientes que tienen este tipo de cáncer, avidez por invadir el hueso. El cáncer de cervix invade la pelvis, invade la columna vertebral, en los varones la próstata, el pulmón para ambos, varones y mujeres, invaden hueso y eso lleva a hipercalcemia y que puede ser sintomática. Los valores, los valores tenemos, hay hiperparatiroidismo eh, primario, que también lo hemos comentado hace un momento, hasta 12,5 miligramos por decilitro es leve, hasta 14,5 miligramos por decilitro es moderado y más de 14,5 es severo. Acá hay que actuar rápidamente. Esto de dar rehidratación y furosemida ya no es suficiente. Ya no es suficiente. La clínica también es parecida, solo que aquí hay hipertensión, es inotrópico positivo, hay bradicardia, que puede llegar a un bloqueo auriculoventricular. Un bloqueo auriculoventricular consiste simplemente en la prolongación del PR, más de 0,20 segundos. Fatiga, debilidad muscular, hiporreflexia, también a nivel del sistema nervioso central, depresión, confusión, somnolencia, y fácilmente puede llegar al coma. A nivel renal también poliuria, diabetes insípida. En ese caso, uno sospecha en diabetes insípida por la poliuria, precisamente. ¿Cuándo sospechan diabetes insípida? Cuando hay una diuresis, un volumen urinario mayor de 3 litros en 24 horas. Y promueve también la formación de cálculos, calcificaciones en el ojo, articulaciones, tendones, tejido y las arterias. Hay síntomas digestivos donde destaca estreñimiento con náuseas, vómitos, ilio. Puede haber un hiperparatiroidismo primario que puede ser causa de pancreatitis aguda también. Cuando tienes un paciente con pancreatitis aguda, lo que tú esperas, sobre todo cuando es severa, que haya, que haya hipocalcemia. Es un signo, un criterio de severidad. Pero, ¿qué tal si encuentras, como he visto anteriormente, un caso de pancreatitis aguda, pero con hipercalcemia? Ahí tienes que plantear lo que dice acá abajo, que la causa es hiperparatiroidismo primario y hacer el plan de trabajo correspondiente. Le pido un EKG también para la hipercalcemia y en este caso es lo contrario a hipocalcemia. Hipocalcemia aquí vemos un QT largo, ¿verdad? Aquí vemos un QT corto. QT corto, se nota, ¿verdad? Ahí está señalado por las flechas. Y que también va a llevar a arritmias ventriculares que son sumamente peligrosas. No se puede permitir esto. Y también puede afectar la densidad de los huesos, puede llevar a fracturas patológicas también. ¿Qué es una fractura patológica? Es cuando el hueso se fractura ante un mínimo traumatismo. O sea, el traumatismo no justifica la fractura del hueso. Bien, creo que me he ido un poquito de largo. Les agradezco su atención. Será hasta otra próxima oportunidad. Gracias.